Me llamo Valeria Rosas. Vivo en San Miguel de Allende, Guanajuato, y siempre creí que ayudar a la familia era lo correcto, hasta el día en que mi hermana me demostró lo contrario. Una vez me miró directamente y dijo: «Tienes suerte de que siquiera te deje pagar mis cuentas». Recuerdo que hice una pausa, sintiendo el peso de cada palabra. No discutí. Solo asentí, caminé hacia mi escritorio y cerré cada tarjeta de crédito a su nombre. 3 días después, apareció en mi puerta, con los ojos hinchados por el llanto, sosteniendo un teléfono que ya había sido cortado. Por un momento, vi a la persona que solía proteger y me di cuenta de lo lejos que había llegado para mantener su vida en funcionamiento mientras la mía se había detenido. El aire entre nosotras se sentía pesado, lleno de todo lo que no habíamos dicho. Abrió la boca como para hablar, pero las palabras nunca salieron. Esa noche, me senté en silencio, con las luces de la ciudad de San Miguel de Allende brillando fuera de mi ventana, preguntándome cómo el amor entre hermanas podría convertirse en deuda, culpa y silencio. No había empezado así. Un año antes, habría hecho cualquier cosa para ayudarla. Ahora, ni siquiera estaba segura de reconocer a la persona parada en mi porche. La gente dice que la familia siempre debe estar ahí la una para la otra, pero nadie te dice qué hacer cuando estar ahí empieza a destruirte. Si alguna vez has ayudado tanto a alguien de tu familia que olvidó lo que significa la gratitud, quédate conmigo. Esta historia puede sonar dolorosamente familiar y quizás te recuerde que la amabilidad sin límites puede costar más que el dinero. Tenía 29 años cuando finalmente sentí que mi vida se establecía en algo que se parecía a la paz. Mi trabajo en una empresa financiera mediana en el centro de San Miguel de Allende me mantenía ocupada, el tipo de trabajo estable que no ocupaba titulares, pero que pagaba las cuentas y me daba la comodidad de la estructura. Mi apartamento era pequeño pero cálido, lleno de muebles de segunda mano y la tranquila satisfacción de haber pagado todo yo misma. Tras el fallecimiento de mi padre, aprendí a encontrar la calma en la soledad. Mantuve su foto en la encimera de la cocina, ya no por pena, sino como un recordatorio de que la independencia tenía un precio que valía la pena pagar. Por un tiempo, pensé que ese precio ya había sido pagado en su totalidad. Luego, una noche, mientras el sol se desvanecía detrás de los tejados de adobe, mi teléfono sonó. La pantalla parpadeó. ¿Fabiola? El nombre de mi hermana siempre venía acompañado de un pequeño dolor en el pecho, una mezcla de afecto y preocupación. No había sabido mucho de ella desde que se casó unos años antes. Y cuando contesté, no esperaba el temblor en su voz. Me dijo que su matrimonio había terminado, que había empacado sus cosas y regresado a la casa de mamá en Querétaro. Sonaba avergonzada, tratando de reírse del desastre en el que se había convertido su vida. Recuerdo estar parada junto a la ventana de la cocina, mirando el suave resplandor naranja del atardecer del desierto mientras ella enumeraba sus cuentas vencidas y decía que le faltaba dinero hasta que pudiera encontrar trabajo. No dudé. Le dije que le enviaría algo de inmediato. Le transferí el dinero a su cuenta, lo suficiente para cubrir el alquiler, los servicios públicos y los víveres. Se quedó en silencio por un momento antes de susurrar: «Gracias, Valeria. Siempre me salvas». Pude escuchar su alivio, y me hizo sentir que había hecho lo correcto. Cuando se lo mencioné a mamá más tarde esa semana, ella sonrió de la forma en que siempre lo hacía cuando intentaba evitar que la familia se desmoronara. «Se supone que las hermanas se ayudan mutuamente cuando la vida se pone difícil», dijo ella. «Tienen suerte de tenerse la una a la otra». Sin embargo, yo le devolví la sonrisa. Una parte de mí se preguntaba si la suerte tenía algo que ver con eso. Esa noche, no pude dormir. Seguía pensando en Fabiola y en lo rápido que había intervenido. Se sintió natural, casi automático. Me dije a mí misma que era lo que papá hubiera querido. Él siempre decía que la familia debería ser la red de seguridad, no la tormenta. Aún así, no pude ignorar la discreta inquietud que siguió. Tal vez fue la forma en que suspiró antes de colgar, o la facilidad con la que abrí mi aplicación bancaria sin pensarlo 2 veces. Quería creer que la estaba ayudando a ponerse de pie, pero en el fondo, una voz silenciosa me susurraba que quizás solo le había enseñado a apoyarse. 6 meses después, el patrón era claro. La primera vez había sido para el alquiler, la segunda para el seguro del coche. La tercera vez para algo vago. Ella lo llamó una pequeña emergencia.
Cada vez que Fabiola llamaba, lo hacía con un tono que mezclaba vergüenza y confianza, como si ya supiera que diría que sí. Y la mayoría de las veces lo hice. Las transferencias crecieron de unos pocos miles de pesos a más de 17.000 pesos cada mes. Me dije a mí misma que era temporal, que solo necesitaba un colchón mientras se recuperaba. Pero ese colchón se había convertido en un catre del que se negaba a levantarse. En el trabajo, mis compañeros bromeaban sobre cómo debía estar ahorrando para un viaje o un coche nuevo, y yo sonreía cortésmente, incapaz de admitir que la mayor parte de mis ingresos disponibles estaba desapareciendo en la cuenta bancaria de otra persona. Mis noches eran tranquilas, excepto por el zumbido de mi teléfono, su nombre brillando en la pantalla como un recordatorio de que yo era su red de seguridad. Oye, Valeria, solo necesito un poco de ayuda este mes, decía. Solo hasta que resuelva mis asuntos. Empecé a reconocer el ritmo en su voz, la suave súplica que ya no sonaba desesperada, sino ensayada. Mamá, mientras tanto, veía algo completamente diferente. Cada vez que hablábamos, me decía lo orgullosa que estaba, que Fabiola estaba ordenando su vida, que parecía más feliz y estable que antes. Finalmente se está cuidando a sí misma, dijo mamá un domingo. Deberías verla brillar. Quería preguntar a qué tipo de resplandor se refería, porque cada vez que revisaba las redes sociales de Fabiola, veía nuevas publicaciones, brunches en cafeterías de moda, citas en salones de belleza, bolsos nuevos. Retiros de yoga etiquetados como fines de semana de autocuidado. Los pies de foto decían cosas como, la sanación no es lineal o invierte en ti misma. La ironía ardía más cada día. Siempre había creído en cuidar a la familia, pero esto ya no se sentía como cuidado. Se sentía como gestión. Empecé a llevar un cuaderno, anotando cada transferencia, cada préstamo que ella prometía pagar. Marzo, 13.600 pesos para el alquiler. Abril, 10.200 pesos para servicios públicos. Mayo, 17.000 pesos para reparaciones de coche. Junio, 6.800 pesos para un fin de semana que ella afirmó estar relacionado con el trabajo. La lista se hacía más larga cada mes, y el total me revolvía el estómago. No había devuelto ni un solo peso. A veces me preguntaba si yo había causado esto, si mi amabilidad se había convertido lentamente en permiso. Cada vez que intentaba sacar el tema, ella me ignoraba con una risa. Ay, vamos, Valeria. No seas tan tensa. Sabes que te pagaré una vez que las cosas se calmen. Luego cambiaba de tema, preguntando sobre mi trabajo o mencionando lo agradecida que estaba mamá de que las dos nos lleváramos bien. Era extraño como mamá nunca me preguntaba si yo necesitaba algo. Siempre asumía que estaba bien porque tenía un buen trabajo y no tenía hijos. Tú eres la estable, dijo una vez. Tu hermana solo necesita un poco más de tiempo. Quería recordarle que el tiempo no pagaba tarjetas de crédito ni rellenaba tanques de gasolina, pero en su lugar me quedé callada. Había pasado toda mi vida siendo la tranquila, la confiable. Tal vez era más fácil para todos si mantenía ese papel. El punto de quiebre llegó un jueves por la noche cuando Fabiola volvió a llamar, llorando. Dijo que su coche se había averiado en la autopista y que necesitaba pagar el servicio de remolque de inmediato. Transferí el dinero antes de hacer preguntas. Más tarde esa noche, vi que publicó una foto en línea, cena con amigos, cócteles brillando bajo luces de neón. El pie de foto decía, incluso los días malos merecen buena compañía. Quedé mirando mi pantalla hasta que su resplandor me nubló los ojos. Ese fin de semana, visité a mamá en Querétaro. La cocina olía a café y canela, igual que cuando éramos niñas. Fabiola no estaba, pero su perfume permanecía. Mamá me sirvió té y dijo, Fabiola está mucho mejor. Me dijo que había estado practicando el autocuidado. Deberías estar orgullosa de ella. Me mordí la lengua tratando de evitar que las palabras se derramaran. ¿Orgullosa de qué? ¿De usarme como su cheque de pago invisible? Cuando regresé a casa esa noche, pensé en papá. Solía decirnos que la generosidad era un regalo, no una obligación. Da de corazón, decía, pero nunca olvides guardar algo para ti. Me di cuenta de que no había guardado nada. Ni dinero, ni límites, ni paz.
Estaba gastando pedazos de mí misma tratando de arreglar a alguien que no tenía intención de cambiar. Esa noche, abrí mi cuaderno de nuevo y me quedé mirando los números. La cantidad total era más de lo que quería admitir. Al lado, escribí una sola frase: no ha devuelto un solo peso. Verlo en papel hizo que todo fuera real. Esto ya no era apoyo. Era dependencia disfrazada de amor, y yo era la única que fingía no verlo. 2 meses después de eso, ella pidió algo nuevo. Era domingo por la mañana y yo estaba preparando café cuando mi teléfono vibró. El nombre de Fabiola volvió a parpadear en la pantalla. Su voz sonó dulce, casi de disculpa. Oye Valeria, ¿puedo pedirte algo pequeño? Ya podía sentir mis hombros tensos. Dijo que su factura de electricidad estaba atrasada de nuevo, y que esta vez no quería molestarme con transferencias todos los meses. Simplemente sería más fácil si tuviera una tarjeta secundaria, explicó. Solo la usaré para las cuentas, lo juro. Dudé. Cada parte de mí quería decir que no. Pero sonaba tan sincera, casi avergonzada, y yo quería creer que tal vez esta vez decía la verdad. Me dije a mí misma que era un simple gesto, una solución temporal. Así que agregué su nombre a mi cuenta y le envié una tarjeta por correo. Esa pequeña decisión se convertiría en la que más lamentaría. Al principio, todo parecía estar bien. Los cargos parecían modestos: electricidad, agua, internet. Nada sospechoso. Durante unas semanas, incluso sentí un atisbo de alivio, pensando que tal vez finalmente había aprendido a manejar las cosas de manera responsable. Entonces, llegó el siguiente ciclo de facturación. Desplazándome por los extractos una noche, me detuve en Seco, un spa de lujo en Querétaro, una tienda de ropa boutique de la que nunca había oído hablar. 2 cargos en una tienda de vinos de alta gama. El total se acercaba a los 34.000 pesos. Parpadeé, pensando que debía haber sido un error. La llamé a la mañana siguiente tratando de mantener mi voz equilibrada. Fabiola, acabo de notar algunas cosas en la tarjeta. Spa, vino, ropa. ¿Pasó algo? Ella se rió, ligera y despreocupada. Oh, ¿eso? Tuve una semana difícil, así que me di un gusto. Es dinero familiar, ¿no? Ya sabes, solo temporalmente hasta que me ponga al día. Dinero familiar. Las palabras se sintieron como una bofetada. Mi garganta se cerró, y por un momento, no pude responder. Nunca había considerado mis ingresos como dinero familiar. Trabajaba muchas horas, me saltaba las vacaciones y administraba cada gasto con cuidado. Quería decirle que ser hermanas no significaba compartir todo lo que ganaba. Pero las palabras se quedaron atrapadas en algún lugar entre la ira y el agotamiento. Solo logré decir: por favor, mantente razonable. ¿De acuerdo? Ella estuvo de acuerdo fácilmente, lo que solo me hizo sentir más incómoda. Esa noche, me senté en el sofá con mi computadora portátil abierta, mirando de nuevo el extracto de crédito. Sumé cada peso que ella había gastado, y por primera vez, lo vi como algo más que números. Cada línea era un momento en el que había elegido la paz sobre la confrontación. Al día siguiente durante el almuerzo, me reuní con mi amiga Sofía. Éramos cercanas desde la universidad, y ella era el tipo de persona que nunca endulzaba las cosas. Le conté todo: el dinero, la tarjeta, la culpa que había empezado a pesar sobre mí. Ella escuchó en silencio, revolviendo su té helado, y finalmente dijo: ¿sabes cuál es el problema, Valeria? Tratas el ayudarla como un favor que recordará. Pero para ella, es un servicio que espera. Ayúdala una vez, espera 2. Ayúdala 2 veces, y nunca dejará de pedir. Sus palabras escocieron porque eran ciertas. Quería defender a Fabiola, decir que solo estaba pasando por dificultades, que había pasado por un divorcio difícil. Pero Sofía negó con la cabeza. Estar pasando por dificultades no significa tener derecho. No eres su banco. Eres su hermana. Hay una diferencia. Conduje a casa esa noche con sus palabras resonando en mi mente. El cielo sobre San Miguel de Allende estaba pintado en tonos rojos y violetas, del tipo que generalmente me calmaba. Pero esa noche, solo me hizo sentir pequeña,
atrapada dentro de una tormenta que se veía hermosa desde fuera, pero que me agotaba por dentro. No dormí mucho. El pensamiento de Fabiola usando mi tarjeta para beber vino y comprar ropa de diseñador seguía dando vueltas en mi cabeza. La imaginé riendo, sosteniendo bolsas de tiendas a las que nunca había entrado, y diciéndole a la gente la suerte que tenía de tener una hermana tan generosa. En algún punto del camino, la generosidad se había convertido en dependencia, y la dependencia en derecho. A la mañana siguiente, revisé mi teléfono de nuevo. Otro cargo, esta vez para un restaurante caro. Mi paciencia se quebró, pero en lugar de llamarla, me quedé sentada mirando la transacción hasta que la pantalla se apagó. Quería creer que ella no entendía lo que estaba haciendo, que tal vez realmente pensaba que esto era normal. Pero una parte más callada de mí sabía que lo entendía perfectamente y no le importaba. Esa noche, Sofía me envió un mensaje de texto con solo 3 palabras: establece el límite. Miré el mensaje durante mucho tiempo, luego cerré mi teléfono. Aún no estaba lista, pero algo dentro de mí había comenzado a cambiar. Se suponía que esa noche sería una cena familiar tranquila. El tipo de noche en la que dejábamos el dinero y la tensión en la puerta, donde las risas llenaban los vacíos que usualmente ocupaban las discusiones. Conduje a casa de mamá con una botella de vino tinto y una bandeja de verduras asadas, recordándome a mí misma que, sin importar lo que hubiera pasado, esto seguía siendo familia. El cielo se estaba desvaneciendo a un oro intenso mientras me estacionaba cerca del jardín delantero. A través de la ventana, ya podía ver la silueta de Fabiola en la cocina, moviendo sus manos animadamente mientras hablaba. Adentro, todo olía a romero y ajo. Mamá me saludó con su calidez habitual, sus manos espolvoreadas con harina de hornear panecillos. Valeria, llegaste justo a tiempo, dijo, besando mi mejilla. Fabiola se giró desde la encimera, sonriendo ampliamente, demasiado ampliamente. Miren quién decidió unirse finalmente, dijo en tono de broma, como si no hubiera ninguna tensión entre nosotras. Le devolví la sonrisa, dejando el vino en la encimera. La cena comenzó sin problemas. Hablamos del clima, del jardín de mamá y de sus nuevos vecinos. Por un momento, casi se sintió normal. Luego, tan pronto como la conversación se desvió hacia las cuentas y el dinero, el ambiente cambió. Mamá suspiró suavemente. Justo le estaba diciendo a Fabiola lo orgullosa que estoy de cómo está manejando todo últimamente. Realmente está asumiendo la responsabilidad de nuevo. Fabiola soltó una risa suave e inclinó la cabeza. Bueno, ayuda a tener una hermana que es prácticamente una contadora. Valeria se asegura de que todo se pague. Es mi pequeña heroína. Mamá sonrió, ajena al aguijón detrás de las palabras. Ustedes dos hacen un gran equipo, dijo. Tomé mi copa de vino, forzando una sonrisa educada. De repente, la habitación se sintió más pequeña, la luz más áspera. El tono de Fabiola ya no era dulce. Era teatral, casi engreído. Se recostó en su silla, mirándome con una sonrisa que se sentía ensayada. Honestamente, añadió, con voz ligera, pero con los ojos afilados. Valeria me ha estado cubriendo durante meses. Es como tener mi propio departamento de finanzas personales. Tienes suerte de que siquiera te deje pagar mis cuentas. Las palabras cayeron pesadamente, atravesando el zumbido tranquilo de la habitación. Por un segundo, pensé que había oído mal. Luego me di cuenta de que nadie se estaba riendo. Ni mamá. Ni siquiera Fabiola ya. Tomó otro sorbo de vino, tratando de restarle importancia, pero el daño ya estaba hecho. La miré, realmente la miré, y vi a alguien que ya no se sentía como mi hermana. Vi derecho donde debería haber habido gratitud, diversión donde debería haber habido vergüenza. El silencio se alargó lo suficiente como para incomodar a todos. Mamá se movió en su asiento, con los ojos yendo de una a otra, claramente insegura de lo que acababa de pasar. Traté de tragarme el nudo en la garganta. Esa es una forma bastante peculiar de decirlo, dije en voz baja. Fabiola sonrió como si fuera una broma. Vamos, estoy bromeando. No te lo tomes tan en serio. Pero la risa no llegó a sus ojos. Me disculpé para ayudar a levantar la mesa, necesitando algo que hacer con mis manos.
Mientras apilaba platos, mamá me siguió a la cocina. Cariño, susurró, ella no lo quiso decir de esa manera. Simplemente bromea demasiado. Quería creerle, pero en el fondo sabía que no era así. Fabiola quiso decir cada palabra. Cuando regresé al comedor, Fabiola estaba deslizando el dedo por su teléfono, tarareando suavemente como si nada hubiera pasado. Mi silla todavía estaba separada de la mesa. La servilleta doblada pulcramente donde la había dejado. Me di cuenta de que no podía sentarme allí ni un minuto más fingiendo que esto era normal. Debo irme, dije, con voz tranquila pero definitiva. Mamá levantó la mirada, preocupada. ¿Ya? Pero el postre está casi listo. En otro momento respondí. Cogí mi bolso, le di las gracias por la cena y caminé hacia la puerta. Fabiola apenas levantó la mirada, murmurando algo que sonó como, gracias por el vino. Afuera, el aire estaba fresco y quieto. El silencio de la noche me envolvió mientras llegaba a mi coche. Por primera vez en meses, no me sentí culpable por irme. Me senté al volante, con las manos agarrando el manubrio, mirando el resplandor de la casa a través del parabrisas. En algún lugar dentro, las risas comenzaron de nuevo. La suya aguda y descuidada. Giré la llave y me fui sin mirar atrás. Una semana después, finalmente actué. La luz de la mañana en San Miguel de Allende era clara y nítida, del tipo que hacía que todo pareciera más limpio de lo que realmente era. Me senté en la mesa de mi cocina con una taza de café y mi computadora portátil abierta, mirando la pantalla durante mucho tiempo antes de mover mis dedos. No quedaba ira, solo una decisión silenciosa formándose como una piedra en el fondo de un río. Inicié sesión en mi cuenta bancaria, abrí la configuración de crédito y congelé cada tarjeta conectada al nombre de Fabiola. Luego cambié las contraseñas de todas mis cuentas, una por una, y sentí que una extraña quietud se instalaba dentro de mí. Fue casi demasiado fácil. Durante meses había imaginado este momento como algo dramático, como una confrontación o una escena de película. En cambio, fue silencioso, metódico, deliberado. Eliminé la configuración de pago automático para su teléfono, electricidad y suscripciones de streaming. La lista de transacciones que una vez había estado llena con su nombre quedó vacía. Por primera vez en años, no le debía una explicación a nadie. Al mediodía, comenzaron las llamadas. El nombre de Fabiola parpadeó en mi teléfono una y otra vez. Primero, 5 veces, luego 10, y luego más. Dejé que todas sonaran. Una parte de mí quería contestar, para suavizar los bordes de mi elección, pero no lo hice. Cuando las llamadas se convirtieron en mensajes, llegaron rápidos y frenéticos. Valeria, no puedo pagar mi cuenta. Por favor, desbloquéala solo por un día. No puedes hacerme esto. Somos hermanas. Cada mensaje de texto sonaba menos como una solicitud y más como una acusación. Me desplacé por ellos, sintiendo que mi pecho se apretaba con cada línea. Luego me detuve en uno que decía, ahora crees que eres mejor que yo. Fue entonces cuando respondí con un solo mensaje, claro y definitivo, ya no financiaré tu negación. Luego apagué mi teléfono. El silencio que siguió fue pesado, pero no doloroso. Fue el silencio de algo que terminaba como debió haberlo hecho hace mucho tiempo. Me recosté en mi silla y me permití respirar sin culpa. Al día siguiente, mamá llamó. Su voz fue suave al principio, luego más aguda cuando se dio cuenta de que no iba a disculparme. Fabiola me contó lo que hiciste, dijo. Dijo, cancelaste todo. Valeria, eso fue cruel. Es tu hermana. Siempre has sido la fuerte. Cerré los ojos, eligiendo mis palabras con cuidado. No estoy siendo cruel, mamá. Simplemente dejé de ser su cartera. Hubo una pausa. Luego vino un suspiro cargado de decepción, del tipo que siempre me hacía sentir de 12 años otra vez. Podrías haber hablado con ella. Lo hice muchas veces, dije. Pero ella nunca escuchó. Mamá no respondió de inmediato. Pude escuchar el débil sonido de los platos de fondo, un pequeño recordatorio de que la vida en su casa continuaba sin cambios. Finalmente, dijo, solo espero que no te arrepientas de esto. No lo haré.
Colgué suavemente, dejé mi teléfono a un lado y abrí mi computadora portátil de trabajo. El correo electrónico que esperaba en la parte superior de mi bandeja de entrada venía del señor Chávez, mi supervisor. Buenos días, Valeria. Me gustaría que tomaras la iniciativa en el proyecto Rieway. Es uno grande, pero creo que estás lista. Leí el mensaje 2 veces antes de que calara. No se trataba solo de trabajo. Se trataba de confianza. Durante meses, había estado funcionando con media energía, agotada por la culpa y el caos familiar. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, alguien me veía por lo que era capaz, no por lo que podía regalar. Respondí con un simple y firme, gracias. No le fallaré. Luego cerré el correo electrónico y miré por la ventana. El cielo del desierto se extendía amplio e infinito, de un azul pálido contra el sol. Me di cuenta de que no sentía ira, tristeza ni orgullo. Sentí claridad. En algún lugar en la distancia tranquila, imaginé a Fabiola todavía llamando, todavía buscando a alguien que arreglara el agujero que ella había cavado. Pero ese ya no era mi papel. Había construido mi paz una contraseña, un límite, una elección a la vez. Y esta vez, no iba a volver atrás. 2 semanas después, las consecuencias llegaron antes que las disculpas. Las noticias viajan rápido en una ciudad pequeña como San Miguel de Allende, y el silencio viaja aún más rápido. El mundo de Fabiola, una vez amortiguado por excusas y comodidad prestada, comenzó a encogerse. Empezó con una llamada del banco. Habían congelado su cuenta después de meses de saldos impagos vinculados a su tarjeta secundaria. Intereses, cargos por mora y multas se acumularon más de lo que ella había imaginado. Cuando trató de discutir, le recordaron que cada cargo llevaba su firma. No quedaba nadie a quien echarle la culpa. Fue a la sucursal en persona, con la misma confianza que siempre usaba cuando pensaba que el Encantó podía resolver problemas. Pero el Encantó no paga estados de cuenta vencidos. El tono del gerente se mantuvo cortés pero firme. Para cuando salió, el sol era demasiado brillante y la realidad que había evitado durante años finalmente la alcanzó. Su teléfono vibró con mensajes que no eran míos, sino de amigos, personas a las que les había pedido prestado, personas que ahora querían su dinero de vuelta. Al principio, los ignoró, fingiendo que todo era un malentendido. Pero las llamadas seguían llegando, y los recordatorios corteses se convirtieron en demandas severas. Una amiga la eliminó de un chat grupal compartido. Otra la bloqueó por completo. Fue sutil al principio, luego obvio. El pequeño círculo social que una vez había adorado su Encantó ahora veía sus patrones claramente. Mamá también se dio cuenta. Por primera vez, no defendió a Fabiola cuando los vecinos o la familia preguntaron por ella. Escuché de un primo que mamá se había negado discretamente a prestarle dinero la semana pasada. Tendrás que resolverlo tú misma, le había dicho. Fue una frase corta, pero para nuestra madre, significaba que el mundo había cambiado. Mientras tanto, yo trabajaba hasta tarde en la firma, volcando mi concentración en el proyecto Rieway. La confianza del señor Chávez me mantenía firme. El caos fuera de mi puerta se sentía distante ahora, como un trueno rodando lejos sobre otro pueblo. Sin embargo, a veces, al cerrar mi computadora portátil, me preguntaba qué estaba haciendo Fabiola, si había comido, si estaba enojada o perdida. No la odiaba. Simplemente ya no podía salvarla. Una tarde de viernes, llegué a casa antes de lo habitual. El aire olía ligeramente a lluvia, y la luz exterior era pálida y suave. Estaba poniendo una taza de té en el alféizar de la ventana cuando vi una figura familiar parada junto a la puerta. ¿Fabiola? No estaba vestida como de costumbre. Sin tacones, sin maquillaje, sin pretensiones, solo un suéter gris. Su cabello recogido, los ojos rojos por lo que parecían ser más de una noche sin dormir. No se movió hacia la puerta. Solo se quedó allí, con los brazos alrededor de sí misma, mirando el porche como si contuviera algo que no podía alcanzar. Me congelé, medio oculta detrás de la cortina. Mi instinto fue abrir la puerta, salir corriendo y cerrar el espacio entre nosotras, pero no lo hice. Pasó un largo momento. El único sonido era el viento rozando la hierba seca.
Ella levantó la mirada una vez hacia mi ventana, y por un latido, pensé que nuestros ojos se encontraron. Pero tal vez solo estaba mirando a través de su propio reflejo. Luego se dio la vuelta, caminó lentamente por la acera y desapareció en la suave luz del anochecer. Me quedé allí por un rato, sin llorar, sin sentir alivio, simplemente quieta. Algo dentro de mí se aflojó, un nudo que había estado atado durante años. Sabía que así era como se veía la rendición de cuentas. No venganza, no castigo, solo la verdad finalmente poniéndose al día. Cuando me volví a sentar, el té se había enfriado. Afuera, el mundo seguía moviéndose como si nada extraordinario hubiera pasado. Sin embargo, sabía que ese momento se quedaría conmigo. Por primera vez, sentí tristeza y paz en el mismo aliento. Algunas lecciones llegan vestidas como finales, pero dejan atrás una especie de libertad tranquila. Un mes después, apareció un correo electrónico con su nombre. Era una tranquila mañana de sábado, luz del sol se filtraba por las persianas en suaves líneas doradas. Casi lo borro antes de abrirlo, temiendo reabrir algo que finalmente había sanado. Pero la curiosidad ganó. La línea de asunto era simple: lo siento. Fabiola escribió que se había ido de San Miguel de Allende y se había mudado a Monterrey. Dijo que la ciudad se sentía como una pizarra limpia, un lugar donde nadie conocía sus errores. Había encontrado un pequeño apartamento, un trabajo a tiempo parcial en una boutique local y un terapeuta que escuchaba sin juzgar. Admitió que al principio quiso odiarme, llamarme cruel. Pero en algún lugar entre empacar cajas y comer fideos instantáneos, se dio cuenta de que lo que rompió su orgullo podría haber sido lo único lo suficientemente fuerte como para reconstruirlo. Sus palabras fueron torpes, pero honestas. No pidió dinero, no ofreció promesas. Solo escribió: gracias por detenerme antes de que me ahogara. Leí el correo electrónico 2 veces, luego una tercera, dejando que cada frase se asentara como el polvo después de una tormenta. Mis dedos se cernieron sobre el teclado, pero no respondí. Algunas cosas no necesitan respuestas para encontrar la paz. En su lugar, me susurré, tal vez ella necesitaba caer para poder ponerse de pie. Me levanté y miré alrededor de mi apartamento. Las mismas paredes que una vez se sintieron pesadas por la tensión, ahora se veían más ligeras. Pasé la tarde limpiando, moviéndome lentamente por cada habitación. Recogí las viejas facturas que había guardado como registro, las apilé ordenadamente en la encimera y observé cómo el papel se convertía en cenizas en una pequeña bandeja de metal. El humo se elevó en finas cintas grises y se desvaneció por la ventana abierta. Afuera, el mundo estaba brillante. El aire olía a lluvia y salvia. Abrí todas las ventanas para dejar entrar la luz del sol. Llenó los rincones de la habitación, alcanzando los espacios tranquilos que habían permanecido intactos durante meses. Me preparé una taza de café y me senté junto a la ventana donde había visto a Fabiola por última vez parada. Por un momento, la imaginé caminando por las calles de Monterrey, tal vez con un poco de esperanza guardada dentro de su bolso. Eso fue suficiente. No necesitaba cierre, perdón, ni siquiera contacto. Lo que necesitaba era la comprensión de que dejar ir no era crueldad. Era amor en su forma más disciplinada. Me di cuenta de que la familia significa amor, no una deuda de por vida. Ayudar a alguien es amabilidad solo cuando le enseña a valerse por sí mismo. Cuando la ayuda se convierte en un hábito, se transforma en cadenas que se aprietan alrededor de ambos corazones. Aprendí que el amor sin límites no es compasión. Es rendición. El cuidado real significa dar un paso atrás cuando tu presencia impide que alguien crezca. A veces el regalo más difícil que puedes dar es la distancia, porque la distancia permite que ambas partes respiren de nuevo. Gracias por escuchar hasta el final. Historias como esta nos recuerdan que los límites no rompen a las familias, protegen el amor. A menudo confundimos el dar sin cesar con el afecto.